Muy buenas noches, querida audiencia. En esta ocasión reuní varios relatos que tienen este tema que seguro ya leímos en el título, de las peregrinaciones. Estas actividades que son básicamente un viaje, una corta o larga caminata, hecha por la gente devota a cualquier creencia que le dediquen esta peregrinación. Y el destino es ese lugar considerado como sagrado para esta creencia. El objetivo de esto es dependiendo de cada quien. Cumplir una promesa, pedir algún favor, un milagro o hasta expiar culpas. Pero seguramente ahora muchos de ustedes me van a preguntar, ¿esto qué tendría de paranormal? ¿Cómo puede ser posible si es una actividad que está más cerca de lo sagrado que de lo aterrador o sobrenatural? Pero justamente yo mismo me hacía esas preguntas antes de conocer los testimonios que nos compartieron para la cita del día de hoy. ¿Nos acompaña? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y comenzamos yéndonos hacia Sinaloa, México. Una persona que solo nos compartió su nombre, Alicia, nos cuenta lo siguiente. Si les pido algo de anonimato, es porque las cosas que les voy a contar y que nos pasaron no resultaron como pensábamos, porque hubo por ahí un tema muy delicado de tratar. Para comenzar, debo contarles que mi tía, hermana de mamá, era quien se encargaba de organizar las peregrinaciones de la colonia, la cual es una que está ubicada a las orillas del sur de Culiacán, Rosales. Sin embargo, las peregrinaciones eran dedicadas siempre a la Virgen de Guadalupe, San Judas, uno que otro santo, pero principalmente ellos. Mi tía desde siempre fue muy bien conocida por esto, y yo la empecé a acompañar desde que era adolescente. Y al pasar los años me pide ayuda. Ya trabajaba de vez en cuando con ella, haciendo esto. Yo tenía 25 años cuando ocurrió. Y me llama una mañana. Me pregunta que si le puedo ayudar con una peregrinación. Sin embargo, desde que le respondí la llamada, noté que algo andaba mal. Le respondo que sí, pero también le pregunto que qué ocurría. Y ella me dijo que le había pedido a una persona a hacer una peregrinación este fin de semana, el que venía, para un santo que mi tía siempre evitó. Es un santo que, respetando las creencias de cada quien, es venerado por mucha gente que se dedica a negocios no tan buenos. Seguro me entienden. No siempre es así, pero sucede muchísimo por acá. Mi tía no estaba segura de que si la persona que le solicitó esta peregrinación se dedicaba a esto que les digo o no, pero cuando me dijo cuánto nos iban a pagar, la forma en que esta persona le habló, nos respondió sin tener que decirnos si sí o no. Por supuesto, este tipo de cosas uno las tiene que hacer por miedo a estas personas más que nada de haber sido el caso, por lo que no nos quedó de otra. Lo bueno era que cuando mi tía preguntó detalles y todo, sobre que de cuánta gente iba a ser más o menos, a dónde le gustaría que llegáramos, esa persona le dijo que serían pocas, como mucho una peregrinación para 15 o 25 personas. Entonces, pues dentro de lo posible, estaba bien, controlado, por lo que llegó el fin de semana. En cuanto a la logística de ese día, no voy a comentar tanto detalle, porque fue una muy parecida a la que ya hacíamos mi tía y yo. Quienes no pudieron acompañarnos de nuestros parientes sabían dónde íbamos a estar, ya que solamente nos pudo acompañar el esposo de mi tía, y las personas que se reunieron con nosotros a la orilla de la colonia eran amables. Eso sí, se veía que eran personas de mucho dinero, lo notas fácilmente. Y de algo de lo que también nos dimos cuenta es que eran puras mujeres. Esta peregrinación no duraría mucho. Era un viaje corto, donde estas mujeres iban cantando las típicas veneraciones a cada santo que corresponda. Nosotros no nos las sabíamos, y el destino sería en un rancho a las afueras de la colonia. Esto sí nos dio muy mala espina,
porque nos pidieron aparte que el camino fuera de noche, iniciando a las 10 p.m., por dentro del monte, por una zona que era camino. Sí, estaba marcado, pero no había nada de iluminación. Íbamos al lado de los terrenos delimitados, pero que no tenía ni una construcción. La gente llevaba velas, iban cantando, hasta que pasada una hora más o menos, veíamos muy a lo lejos el rancho que nos dijeron. Había luces, era lo único, pero de pronto empezamos a escuchar detonaciones de esos artefactos que usa la gente de esos negocios. Sonaban por todas partes. Lamentablemente, esto era algo muy común para nosotros. Ya sabíamos que lo único que teníamos que hacer era agacharnos y esperar a que eso pasara. Pero lo que no era costumbre era que las mujeres que iban con nosotros nos dijeron, casi gritándonos que nos levantáramos, que este santo nos estaba poniendo a prueba para ver qué tanto creíamos en él. El esposo de mi tía les dijo que se agacharan como nosotros, pero nos tuvimos que levantar porque una de ellas, viéndonos con una cara que no se me olvida, nos dijo que nos pusiéramos de pie, sacando de su bolsa uno de estos instrumentos que hacían lo mismo que lo que oíamos alrededor, pero más pequeño. Y le hicimos caso. Yo por dentro iba rezando porque no nos cayera alguna de estas cosas perdidas, porque sonaban demasiado cerca. Sin embargo, no veíamos a nadie, no podíamos distinguir estos fogonazos que se alcanzan a ver cuando se accionan. Sonaba a que venían de la dirección a donde íbamos, pero al mismo tiempo también sonaba como si de nuestros lados, en el monte, les estuvieran devolviendo el fuego. En serio, no veíamos a nadie ni nada. Pero allá adelante, nosotros caminando, agarrando estas andas, donde traíamos cuadros, ofrendas a este santo, sentíamos que se nos iba a caer por ir temblando. Mi tía me agarró rápido del hombro, regresó a agarrar esta anda y me hizo una mirada que también se me quedó tan grabada. Venía asustada, al igual que yo. Parecía una película, se los juro. Había ruido por todos lados. Hasta que de pronto, allá adelante, donde estaban las luces del rancho, luego de que todo se quedara callado, oíamos a lo lejos gritos y después vimos cómo desde aquel rancho salían camionetas y una vino hacia nosotros. Todo esto ocurrió en segundos, con estas mujeres sin dejar de cantar, diciéndonos que siguiéramos caminando, que casi llegábamos, hasta que nos alcanzó una camioneta que salió desde el frente. Y venían dos hombres con estos instrumentos en mano. Se bajaron y nos preguntaron a todos que si estábamos bien. Una de las señoras le dijo que sí, que este santo, diciendo su nombre, nos había cuidado. Y fue tan extraño que las mujeres vinieran de esta manera tan tranquila, a comparación de nosotros y de estos hombres que traían también la cara de espanto y que no dejaban de voltear para todas partes. Nos detuvimos todos un momento porque los hombres nos dijeron que nos subiéramos a la camioneta, quienes cupiéramos, sintiéndome de verdad que en cualquier momento yo iba a quedar ahí, que iban a salir de alguna parte estas personas, se iban a empezar a pelear y ya, se acabó todo. Justo ahí mismo, uno de los hombres nos dijo que había llegado un señor de la contra y les había dicho que nos habían agarrado a los de la peregrinación, que les dijeron un montón de cosas horribles, que querían intimidarlos o algo, pero que cuando ahí en el rancho le dijeron a este hombre que nadie supo de dónde salió, que qué nos habían hecho, sacando todos esos artefactos, que esa persona se les empezó a reír enfrente y desapareció. Y luego empezaron a escuchar lo mismo que nosotros. Pero lo todavía más extraño es que nos dijo que no habían podido regresarles el ataque porque no vieron nunca de dónde venían. Tampoco escuchaban que estuvieran llegando los impactos a alguna parte del rancho. Solo escuchaban las detonaciones, gritos de personas, pero jamás vieron nada. Hasta que se quedó todo callado, pudieron asomarse hacia el camino bien y se lanzaron rápido por nosotros.
De hecho, vimos que venían de camino otras 2 camionetas. A todo esto, la mujer que nos sacó aquello de la bolsa, como si no hubiera pasado nada, le dijo bien tranquila que este santo nos había protegido, no solo a nosotros, sino también a los del rancho, y que con mayor razón debíamos estar agradecidos y terminar esa encomienda. Nadie la contradijo. Los de la camioneta solo movieron el vehículo, nos dieron el paso e iban manejando detrás de nosotros. Las otras 2 camionetas vimos que se hicieron a los lados, esperándonos allá. Y ese tramo que nos faltó de camino, en el que ni mis tíos ni yo dijimos nada, fue el más perturbador que pude vivir, porque eran pasos de puros cantos de estas mujeres, de ver a esas camionetas con la gente cargando estas cosas, parados a los costados más adelante. Luego nos abrieron el portón del rancho y todo estaba en completo silencio. Andaban corriendo para todas partes, gritándose que no veían nada, que todo despejado. Yo llegué a pensar que era una pesadilla. No sé en qué nos habíamos metido, pero al menos aferrándome a lo que teníamos para sentirnos seguros, ya estábamos dentro de unas paredes. Apenas colocamos todo en un altar que le tenían a este santo, que lo rodearon con muchos de estos instrumentos bañados en oro, relojes, fajos de billetes, comida. Nos pudimos hacer a un lado, abrazarnos por el espanto, mientras los demás empezaban a rezarle, a pasar uno por uno a agradecerle por dinero. Otro hasta le agradeció por sacarlo de la cárcel. Y tenían música a muy bajo volumen, unos corridos a este santo. Ya llegó un señor con nosotros y a mis tíos. Les dio un fajo de billetes, muy ancho. Nos dijo que pasáramos a cenar, que estaríamos seguros ahí. Nosotros ya nos queríamos ir, lo notaba en la cara de mis tíos. Pero ¿cómo nos iríamos? Tendríamos que regresarnos por ese mismo camino a pie. Era de noche, no teníamos teléfonos porque aparte de que era el año 2005, no eran tan comunes los celulares. No sabíamos que correríamos ese tipo de peligro al regresar. Y mi tío habló con ese hombre. Le dijo que teníamos que regresar porque mañana había escuela, él tenía que ir al trabajo. Y ya, este señor le dijo que no se preocupara, que nada más se aseguraban de que estaría todo en orden, que no hubiera nada afuera porque a palabras de este señor, nada más nos andamos asegurando que sean los aparecidos de los que quedaron tirados allá en el monte y no los de la contra. Yo sé que mis tíos, al igual que yo, queríamos preguntarle sobre eso que mencionó, pero estando en ese ambiente, con estas personas que eran un peligro por lo que ocurría y el contexto, era mejor no decir casi nada, y nos pidió esperarlo cerca de una camioneta. Se puso a hablar con varias gente, iba de aquí para allá, y de repente se nos acerca la señora de la bolsa, sacando de ahí otro fajo de billetes. Nos dio uno a cada quien, disculpándose y agradeciéndonos por haber confiado en su santo, y que a ella, aquel que tenían en ese altar, le había dicho que nos recompensara con eso, por cumplirle su peregrinación. Nosotros le agradecimos mucho, ella igual a mis tíos y a mí, sonriéndonos y despidiéndose de nosotros, comentándonos que luego nos llamaba para otra peregrinación. Y cuando se fue, llegó el otro señor, diciéndonos que nos llevarían de vuelta a la colonia. Nos subimos lo más rápido que pudimos al vehículo. Iban 2 hombres adelante, armados, y mi tío fue quien se puso a platicar con ellos para romper la tensión. Ellos igualmente eran muy amables, pero mi tío se atrevió a preguntarles sobre lo que había pasado hace rato. Y ellos nos comentaron que solamente en una ocasión, hace como 6 meses atrás de eso, les había ocurrido algo muy parecido, solo que ahora habían escuchado hasta las detonaciones, pero que por compañeros suyos sabían que eso ocurría porque, pues ahí, en esa zona, hace mucho había sido una zona demasiado caliente en cuanto a enfrentamientos y eso. Aún lo era, pero al menos era un poco más tranquilo, a comparación de hace años.
y que esos compañeros le habían contado que toda esa gente seguía apareciéndose ahí, que lo más frecuente era ver a personas caminando en el monte, acercándose al rancho. Les empezaban a gritar que no se acercaran, porque si no, iban a tomar acción. Sin embargo, no les hacían caso. Seguían caminando estas personas, hasta que de pronto, luego de varias detonaciones de advertencia, por lo peligroso que era que alguien de la contra se acercara, nos decía, no reaccionaban. Le estaban directo y a veces pasaba que esto que expulsaban estos artefactos los atravesaban sin que ocurriera nada o simplemente se desaparecían. Decían que siempre había actividad por ese monte, pero que su santito los cuidaba de todo esto, tanto de los vivos como de los que ya no están por ahí. Cuando llegamos a una plaza donde les pedimos que nos dejaran, inventándoles que pasarían por nosotros para que no supieran dónde era nuestra casa, nos quedamos solos y no comprendimos si realmente nos iba protegiendo aquel santo de la peregrinación o si solamente fue lo que dijeron estas personas, o ambas, ¿por qué no? Luego de eso, mi tía aprovechó ese dinero y se cambió de casa, cambió de número. No quería relacionarse de nuevo con esa gente para nada. Y al menos por un par de años, dejó de organizar peregrinaciones allá en Sinaloa. Siempre hemos mencionado, y siempre será así, que cualquier creencia, mientras ésta no le haga daño a alguien más, es de respetarse, al menos en este canal. Estamos aquí para aprender de todo lo que nos cuentan. Solamente pretendemos eso, aprender, simplemente contarles sus historias. Pero ¿qué pasa cuando dentro de cada creencia que hayamos escuchado por aquí, hasta de la que más pudiéramos pensar que es tan sagrada que no pasaría nada malo, se llega a colar algo por ahí de aterrador? ¿Será que hay seres que aprovechan ciertas ventanas u oportunidades en este entorno? Coméntenos lo que piense, en lo que Silvia Estrada, desde Michoacán, México, nos cuenta esto. Lo que les quiero contar esta noche involucra a mi abuelita, quien hacía peregrinaciones para todo el barrio desde que era joven. Y en particular, hacía una de las peregrinaciones de Zacapu, en Michoacán. Siempre me contó que desde que era pequeña, se metió de lleno en la congregación religiosa. Siempre ha sido muy apegada al catolicismo. Es un amor de persona, mi abuelita. Por esto mismo, la buscaban mucho para el tema de las peregrinaciones. Yo nunca fui a una. Mi abuelita ya las hacía cada vez menos cuando ya tenía conciencia para recordarlo. Entonces, cuando me platicó lo que ocurría, yo tenía más o menos ya 13, 14 años, allá por el año 95. No recuerdo cómo salió el tema la tarde en que mi abuela nos contó esto, pero creo que fue porque justamente una peregrinación se iba a llevar a cabo en la siguiente semana, y mi abuela invitó a mi mamá y a mis tías, dándoles detalles sobre los horarios y la dinámica en general. Sin embargo, cuando mi abuela les contó cómo estaría, mi mamá le preguntó que por qué había cambiado el recorrido de hace años, cuando yo todavía no nacía. Los recorridos, según me dijeron, variaban dependiendo de los santos, si era la Virgen a donde fueran a llegar, y ahí mis tías agregaron que ellas también recordaban que fuera distinto, y le empezaron a preguntar de esto, comentándole específicamente sobre un panteón, ahí en Zacapu, uno que queda enfrente de una escuela. Y mi abuela les dijo que cambiaron la ruta desde hace unos años, más que nada cuando debían pasar por ahí, ya en horas cercanas a oscurecerse, y nos contó. Uy, no, pues es que hace mucho tuvimos que cambiar de ruta, porque si nos tocaba pasar por ahí en la tarde, de esto yo no me di cuenta, porque ya saben que yo siempre voy hasta el frente, pero me empezaron a decir con el tiempo las vecinas, acercándose conmigo para hablar en confianza, que cuando pasábamos enfrente del panteón, ya en horas de la tarde, no solo a ellas sino a varias también, les había tocado ver a más gente detrás de todos nosotros, quienes no estaban ahí desde un inicio. Eran, me decía esta señora, personas vestidas como de otra época,
que siempre iban caminando, calladas. Eran mujeres, hombres, a veces hasta niños veían, siempre mirando hacia abajo. La vecina me decía que sí les daba miedo desde que veían a esas personas y que entre las que iban mero atrás se agarraban de los brazos porque era evidente que estas personas no eran gente viva. Fíjense, cuando la vecina me platicó esto, como que no le quise creer, pero luego me pidió que si podía, le preguntara a ciertas vecinas también, que a ellas les daba miedo hablar de estos temas, pero que iba de parte de ellas a contarme esto, y me solicitó si podíamos cambiar el paso de esa calle, y yo le dije que sí, no teníamos problema. Si no teníamos parada en el panteón, le dábamos la vuelta y se acabó. Pero me acuerdo que a la vecina le pregunté que si me acompañaba con las demás. No es que no le creyera, es que me estaba diciendo algo de lo que nunca había escuchado. Y tal cual que te dijeran que en las peregrinaciones les aparecía gente vestida de otra época, pues no es cualquier cosa. Ella me dijo que sí, que fuéramos a buscar a tal vecina. Fuimos, llegamos a su casa y nos pusimos a platicar de eso. Esta otra vecina me dijo que al menos a ella ya le había pasado en 2 ocasiones que fuéramos caminando cuando pasábamos enfrente de ese panteón en la tarde y que volteaba porque empezaba a oler muy raro por ahí en la calle. Cuando se giraba y veía personas vestidas un poco diferentes a nosotros, los de la peregrinación. No solo me dijo que parecía gente de otra época, sino me lo dijo así directamente, que se veían vestidos como cuando a la gente las entierran y que olían mucho a personas sin vida. Por eso le sorprendía tanto que los demás al frente no nos diéramos cuenta. Y era cierto, yo jamás me percaté de eso. Nunca me llegó algún olor raro, y si hago memoria esforzándome por recordar algo así, yo creía que algunos olores podían venir de las alcantarillas. No digo que no haya pasado, quizás por no ir atrás donde se nos sumaban esas almas en penas al parecer, no lo podíamos notar nosotras quienes íbamos adelante. Y las vecinas nos pidieron solo eso, que cambiáramos un poco la ruta para evitarnos esa calle, porque decían que esas personas se veían tan reales como nosotros, pero sabían que eran aparecidos porque apenas al girar en esa calle o pasar la cuadra, ya no venían detrás y dejaba de oler así. Era muy aterrador verlas caminando ahí. Nunca les pudieron ver la cara, entonces por petición de ellas, cambiamos esa ruta para que esos aparecidos que no han encontrado el descanso ya no nos siguieran, porque nunca sabes si por ahí hay alguno malintencionado y no vaya a ser. Mi abuelita nos dijo que luego de esa plática se acercó con otras vecinas, quienes las señoras con las que platicó de esto le mencionaron también habían sido testigos de ello y a lo largo de esa semana fue a conversar también con ellas y se lo confirmaban. Tenían miedo ya de ir a esas peregrinaciones por lo mismo, porque veían fantasmas detrás de ellas, y pues por esa razón cambiaron la ruta de las peregrinaciones, para evitar el panteón y que algo se pudiera pegar a ellos. Cuando escuchamos este tipo de experiencias, es inevitable que nos orille a pensar que a lo mejor, y estas almas que se siguen manifestando en eventos como estos, son a lo mejor personas que quieran encontrar el descanso, que puede ser un poco insensible el cerrarnos a interactuar con ellas, pero también debemos recordar que somos humanos. Es válido sentir miedo o pensar que algo malo te puede pasar, sobre todo con cosas que no conocemos del todo. ¿O usted qué piensa de esto? Es un tema complejo, ¿no lo cree? Los leemos en lo que Elvira López, desde el Estado de México, nos cuenta esto. Lo que les voy a contar pasó hace muchos años, cuando acompañé a mis papás a una peregrinación aquí en Tezoyuca. Aquella peregrinación era dedicada al Señor Santo Entierro, quien a mí, con todo respeto por supuesto, su imagen siempre me asustó. Mas nunca decía nada. Veía a mis papás rezando con él, pidiéndole favores,
y nunca lo asocié con algo malo, solo su imagen me incomodaba. No era la primera vez que acudía a una peregrinación de este santo. Sin embargo, esa fue la que me hizo tenerle aún más miedo. Y ahora sí tenía mis razones, no solo la apariencia. Al menos yo siempre la conocí como la Catedral de Tezoyuca. Ahí terminaría esa peregrinación. Y aquella mañana lloviznaba un poco. No fue tanta gente como en fechas pasadas. Y pues ya con la caminata, con los rezos y todo eso, llegamos a la parroquia de San Buenaventura. Sin embargo, antes de entrar, mis papás y yo íbamos como a la mitad de la gente que acudimos a esa peregrinación, y pudimos escuchar, ver sin problema, que antes de entrar a la parroquia, la gente que iba cargando el ataúd de cristal donde iba este santo, ellos se empezaron a balancear hacia los lados. Nos gritaron a los demás que los ayudáramos y vimos cómo se acercaron más personas a levantarlo. Y ahí, entre todo el movimiento de que no se les cayera este santo, todos escuchamos al Señor que dijo en voz alta, una vez lo estuvieron cargando como entre 8 personas, que no era así desde un inicio, siempre la fueron llevando 4 hombres. Aquel señor dijo que el santo no quería entrar a la parroquia. Dijo esto y todos nos quedamos callados. Mis papás se voltearon a ver entre ellos. Tenían una cara como de confusión y sinceramente, a pesar de que yo ya tenía 17 años, no comprendía por qué pondrían esa cara mis papás, por qué esas personas habían dicho eso y se quedaron parados enfrente de la puerta de la parroquia, en silencio, luego de que dijo eso. Solo oíamos que detenidos estaban hablando, rezando en voz baja. Así estuvieron como por un minuto y luego empezaron a decir en voz alta que podíamos avanzar. Pero esas 8 personas no soltaron el ataúd de cristal, seguían cargándolo y caminando muy lento, hasta que a esa velocidad llegamos a la parroquia. Entramos, lo dejaron al frente y otra persona, según recuerdo era uno de esos 8, dijo levantándose como buscando a alguien que habían cambiado al Señor Santo Entierro. Todos se empezaron a ver entre ellos, la gente se acercaba para verlo de frente, y todavía me acuerdo perfectamente cómo unas señoras se acercaban y luego se hacían para atrás tapándose la boca, persignándose y alejándose del ataúd de cristal. A otras las veías cómo se apartaban, empezaban a rezar algo y un señor, lo vi muy bien junto a mis papás, cómo le empezó a pedir perdón al Señor Santo Entierro por haber hecho eso, por confundirlo. Y luego llegaron otras personas, volvieron a cargar ese ataúd, se lo llevaron hacia detrás de la parroquia. La gente se había empezado a mover para todas partes y nadie nos decía nada. No sabíamos qué tenía aquella figura. Mi papá detuvo a un señor y le preguntó que qué había pasado. Ahí estábamos mi mamá y yo al lado, por lo que escuchamos cómo el señor le dijo que ese no era el santo de siempre. Aquel parecía una burla al Señor Santo Entierro. Eso dijo y se fue. Todos estaban muy apurados, nadie se detenía, como que querían salir de la parroquia. El sacerdote ahí estaba cuando llegamos, pero se fue con los que se llevaron el ataúd. Y mamá se encontró con una conocida cuando ya íbamos de salida, porque todos parecían estarse yendo, y mientras tanto algunas otras personas parecían ir buscando a alguien. Aquella conocida de mamá nos dijo que ese santo había cambiado durante el camino y que tenía una cara horrenda al llegar a la parroquia. Solo que, claro, como en todo momento de la peregrinación, siempre lo llevaron en alto, acostado. Nunca se dieron cuenta en qué momento cambió. Y esa mujer nos comentó que aquel no era un santo. Algo seguro lo había suplantado. Entonces, como toda la gente se estaba yendo apresurada, nosotros hicimos lo mismo. Pero luego de esa mañana tan rara, por más que mis papás anduvieron preguntándole a sus conocidos, como no fue tanta gente por el clima, no todos supieron de ello, más que lo que les contaron.
y como solo contaban lo mismo, pues eso había pasado aquella mañana. Algo en esa peregrinación tomó el lugar del Señor Santo Entierro, y a lo mejor por ello mismo se puso más pesado de lo normal ese santo antes de entrar a la parroquia. De ahí en adelante jamás volví a ir a ninguna peregrinación. También cuando escuchamos este tipo de historias, es inevitable llegar a pensar en esos relatos ocurridos en sitios religiosos. Y si les interesa escuchar más sobre este tema, les dejo una lista de reproducción en el primer comentario, para que ahora nos cuente usted, ¿le ha pasado algo durante las peregrinaciones? De ser el caso, será como siempre un placer conocer y contar su historia por aquí. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.